pusiera el canto, ya que vamos a cerrar el libro de Deuteronomio, porque la muerte de Moisés se extiende desde el capítulo 33 hasta el capítulo 34. En el capítulo 32, los últimos versículos habla de la muerte de Moisés, y el capítulo 33 habla de las bendiciones que Moisés antes de morir le da a las 12 tribus de Israel, y el capítulo 34 vuelve y habla de la muerte de Moisés. Por lo pronto, el día de hoy nosotros vamos a estar tratando el final del capítulo 32 y el capítulo 34 completo, que tiene 10 versículos. Y para finalizar nuestra clase de Deuteronomio, que ya tiene varios años, solo nos va a quedar una sola clase, que es la de la bendición de los hijos de Jacob. Vamos a hablar un poquito de Moisés. Es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. Bueno, si ahora mismo en el pueblo judío usted va y pregunta, Moisés le llama Moshe Rabenu, que es el maestro con un artículo determinativo que lo pone como el especial. Abraham es muy importante. Mientras que Abraham es llamado padre de los fieles, Moisés fue el hombre escogido para traer la redención. Vamos a ver si ustedes aprenden un poquito y se quedan en sus mentes con este personaje. Se dice en Números, en el capítulo 12, en el versículo 13, que no había un hombre sobre la faz de la tierra que fuera más humilde que él, que era el hombre más humilde que existía. Y lo dice este versículo, que era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y yo digo, wow, pero qué título le dio las escrituras a este hombre. Era un hombre especial, realmente era un hombre especial. Y una de las cosas que nosotros vemos es que Dios llama a personas especiales. No llama a cualquiera, llama a personas especiales, porque miren las características de este hombre. Moisés también es reconocido como el mediador del antiguo pacto y se conoce comúnmente como el dador de la ley. Es el autor principal de los 5 libros que nosotros tenemos cuando la Biblia se lee, que se llama el Pentateuco o el libro de la ley. ¿Alguien pudiera decirme cuáles son en orden? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ok, ¿alguien más? Dígamelo. ¿El Pentateuco? No, ya tú me lo dijiste. A otra persona que me lo repita. No son 5. Son 5. Ella dijo 4 solamente. No, ella dijo 5. Alguien que me lo diga, por favor. Eso es importante. Es importante que nosotros no lo aprendamos. El primer libro de la Biblia es Génesis. El segundo libro es Éxodo. Le voy a dar una clave para que no se les olvide. Primero se habla de la creación, ¿ok? No, pero vamos para que la gente se lo pueda memorizar. Primero se habla de lo que es la creación, porque la palabra Génesis significa en el principio. ¿Cómo lo dice? The beginning, es Génesis. Después de Génesis, en los últimos capítulos se habla de la opresión del pueblo hebreo. Ok, después de eso, ¿qué vino cuando el pueblo hebreo salió? Por el Éxodo. Entonces, primer libro Éxodo, segundo libro, primero Génesis, segundo Éxodo. Y se dice que el libro más importante de todo el Pentateuco es Levítico, porque es el libro de la ley. Es el libro de la ley sacerdotal. Y dice que por ser el más importante es el que está en el medio. Le estoy dando claves para que se aprendan los 5 el día de hoy. Génesis, que es el principio. Éxodo, que es el segundo. Levítico, que es el más importante porque es el libro de la ley y está en el medio. Y después de eso entonces viene Número, que es un censo que se hace. El libro de Números es un libro de censo donde hay muchas genealogías, donde hay mucho de descripción de cuántos personajes tenía cada una de las tribus. Este es el 4.º libro. Y el último es del que estamos estudiando, que es Deuteronomio, que viene siendo como, no viene siendo, se llama el libro de las 2 tablas. Deus significa 2 y nomio significa enseñanza. Las 2 leyes. Por lo pronto, ya es fácil que identifiquen. Génesis
Números, Levítico, Éxodo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este es el Pentateuco. Y se dice que esos 5 libros lo escribió Moisés. Aunque hay comentaristas muy certeros que dicen que también Job lo escribió Moisés. Cuando se le llamó para hablar en el nombre del Señor, cuando Dios lo llamó a él en una zarza ardiente, dice Éxodo capítulo 4 en el versículo 10 que el pretexto que él puso era que él era muy tardo y que era torpe para hablar. Entonces, si nosotros llegamos a una conclusión sencilla, podemos decir que cómo es posible que un hombre que sea tan corto para hablar, Dios lo llamó para una tarea tan importante que era hablando. Porque tuvo que durar 40 años hablando con un pueblo. Entonces, Esteban dijo que él era poderoso en palabras y en obras. Y usted dirá, pero ¿cómo la Biblia dice una cosa en una parte y en otra parte dice otra? Dice Esteban, un hombre poderoso en obras y en obras y en palabras. Dice Esteban. Entonces usted dice, ve acá, ¿era tardo para hablar o no? Algunos se sorprenden por esto. Dios eligió a alguien que no era un hombre de palabras para que cuando hablara el pueblo entendiera que no era él el que hablaba, sino que era Dios el que hablaba a través de él. Dios busca personas insignificantes para que tengan valor por él. Por eso es que el apóstol Pablo le dice en la carta de los Corintios que Dios llama a personas que son insignificantes. Por lo pronto, si usted le está sirviendo a Dios, usted es un insignificante. Y eso nos da a nosotros el criterio de que no somos tan importantes como lo creemos. Porque si el apóstol Pablo dice que a los que no eran importantes fue a los que Dios llamó, porque a los intelectuales, Dios, la sabiduría de ellos era una sabiduría como de necios. Entonces, nosotros no somos ni intelectuales y somos unos neófitos. Que esta palabra lo que significa son personas sin entendimiento, personas poquitas, por poner una palabra sencilla. Pero es por esto que Dios también escogió a una pareja que no podía tener hijos y ya en su vejez para convertirse en los padres de Isaac. Aquí estamos viendo de que Dios elige cosas que aparentemente no pueden dar ningún resultado para que den resultado porque Él interviene. Dios eligió a un pueblo y cuando lo eligió en Deuteronomio dice, yo no te elegí porque tú fueras el más importante de todos los pueblos, yo te elegí porque tú eras el más insignificante de todos los pueblos. Y se destaca por su piedad, convertirse en testigo ante el mundo, porque por los judíos es que nosotros conocemos a Dios. Aunque el apóstol Pablo dice que nosotros solo tenemos que abrir nuestros ojos y ver las obras de sus manos, pero la palabra escrita fue a ellos que Dios se la dio. Hay unos motivos para nosotros considerar. Probablemente Moisés no quería regresar a Egipto y volver a fracasar. Muchas veces, muchos de nosotros tenemos muchos traumas por cosas que fallaron cuando éramos niños. Y tenemos miedo y no queremos intentar más hacer eso. O no queremos... Hay lugares donde usted no va porque le trae malos recuerdos. Y dice, yo no quiero volver para allá. Y hay sitios que usted dice, yo no quiero ni pasar por ahí. Por el trauma que usted tiene. Recordemos que Moisés había pasado un tremendo trauma en Egipto. Moisés fracasó al principio. Vamos a leer a dónde fue que Moisés fracasó. Él fracasó al principio, no tanto porque él actuó impulsivamente, sino porque él actuó sin Dios. A veces hay muchas lógicas en las que nosotros creemos que nos va a ir bien porque nosotros conocemos la matemática de que 2 y 2 son 4. Pero se nos olvida de que para Dios 5 y 8 también pueden ser 4. Miren este versículo, estos versículos, en Éxodo, en el capítulo 2 del 11 al 15. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? Dice que muchos años después, cuando ya él era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos. Y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Y durante su visita, estamos viendo que en el corazón de Moisés era un hombre justo, que no le gustaban ver las cosas mal. Y usted dirá, esto es correcto.
pero que durante su visita, él vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces, Moisés miró para todos lados cuando usted va a hacer algo y no quiere que lo vean, para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su propio pueblo, vio a 2 hebreos peleando. Aquí arriba, él hizo justicia, y yo creo que yo también hubiera actuado así. Si yo encuentro que están maltratando a alguien injustamente, yo intervengo o usted le pasa por el lado. Hay gente que por no meterse en problemas, lo que hace es que, aquí en Estados Unidos se usa mucho esto, de que para uno no meterse en problemas, yo mejor no miro para no involucrarme con esto. Pero en este caso nosotros estamos viendo que había la justicia en el corazón de Moisés. Y se le fue la mano. A lo mejor él peleó con el egipcio. La Biblia no describe si fue que en la pelea que tuvieron ellos dos, él defendiéndose mató al egipcio. O el egipcio vino a lo mejor con una arma en contra de él para defenderse, y Moisés usó la misma arma. La Biblia no describe cómo, solo que él lo mató. Y viene otra escena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. Aquí hay otro acto de justicia. ¿Por qué le pegas a tu amigo? Hay otra versión que dice, ¿por qué le pegas a tu hermano? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Aquí viene el trauma. Moisés entonces se asustó y pensó, ya todos saben lo que yo hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. La historia sigue diciendo que él se internó en el desierto tratando de evitar que lo mataran, y que se fue a refugiar a un lugar que se llamaba Madián y se encontró con un sacerdote que se llamaba Yetro. Y cuando él llegó, las hijas de Yetro antes se usaban que las mujeres eran pastoras de ovejas, que iban a los pozos a buscar el agua para darle a los camellos, para darle a las ovejas. Y Moisés llegó, y también había unos hombres que tenían como una pelea ahí con las mujeres, y él entró a defenderlo. Por lo pronto aquí nosotros estamos viendo un hombre justo, pero su justicia lo hizo meterse en problemas. Porque por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia que lo andaban persiguiendo para matarlo, nosotros lo leemos con mucha ligereza. Pero usted se imagina que ahora mismo le digan, a ti te andan buscando para matarte. No hay cama donde tú no te escondas para que a ti no te pase eso. Y que tú sepas que realmente tú tienes una amenaza de muerte. Pues este hombre reaccionó normal, pero los motivos por los que Moisés tuvo que huir, usted pudiera decir, wow, pero qué injusticia, porque Moisés lo que trató fue de ayudar a estas 2 personas que estaban peleando, y en el otro caso trató de defender a alguien que lo estaba maltratando. Pero la Biblia especifica, no había actuado enviado por Dios. Era un hombre de fe. Cuando nosotros leemos Hebreo, que hace una perfecta descripción de Moisés, dice que él tenía tanta fe que cuando ya fue adulto, él renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. Recuerden, la hija de Faraón era la princesa. El Faraón tenía un título más que de gobernante de Dios. El Faraón era un Dios humano. Es por esto que si nosotros, por ejemplo, entramos a estudiar lo que fueron las plagas, y cuando el primogénito murió, Dios le dio al que los egipcios llamaban divino. El divino, el futuro divino, el futuro Dios para los egipcios. Era por eso que eran tan venerados. Entonces, nosotros creemos que mató a los primogénitos y mató el hijo del faraón. No es tan simple como nosotros lo leemos. El faraón representaba la divinidad para ellos. Representaba a un hombre tipo Dios en la tierra. Y cuando la plaga mató al primogénito, realmente dejó atónito a todo Egipto por el poder de Dios haber matado el que ellos creían que era un Dios humano. Nosotros lo leemos como si fuera una novela y no nos impacta tanto, pero realmente cuando nosotros centramos en qué era lo que los egipcios creían respecto a su faraón, es algo similar
a lo que el César quería proyectar como que él también era un hombre divino. Pero los egipcios sí tenían a los faraones como hombres divinos. Entonces aquí el escritor de los Hebreos nos dice que él no escatimó el ser el hijo de la hija de Faraón. Porque, por ejemplo, nosotros aquí tenemos por costumbre de que nuestra cultura la sentimos tan inferior que no le enseñamos español a nuestros hijos y que queremos que nuestros hijos sean completamente americanos porque tenemos más estatus si somos americanos. Pero aquí nos dice que a Moisés no le importó eso. Moisés se quiso identificar con un pueblo que era esclavo. Imagínense, cada uno de nosotros en nuestros países tenemos un vecino que encontramos inferior. En Colombia hay un vecino que lo encuentran inferior. Déjame ver, en Honduras hay otro vecino que lo encuentran inferior. En la República Dominicana tenemos a los haitianos de vecinos que los encontramos como inferiores, como que son inferiores a los dominicanos. Entonces, ¿cuál es en Colombia el país que lo tienen como al menos? Venezuela. ¿A Venezuela? Venezuela ahora, antes era al revés. Ok, entonces, a Venezuela ahora. Es como si yo fuera de descendencia haitiana y voy a hablar que Haití es el país más pobre de todo el hemisferio de Latinoamérica. El país más pobre de Latinoamérica es Haití. Y que yo, teniendo el título de norteamericana, y tener privilegios en este país, yo renunciar a mis privilegios para convertirme en una haitiana. Ustedes dirán, pero eso es una locura. ¿Y cómo es posible? Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés renunció a todos los privilegios, aquí lo dice, fue por la fe. Cuando ya fue adulto, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Esa es una palabra poderosa. Renunció a los privilegios que él tenía para él no pertenecer a algo que él sabía que era efímero. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. En este caso el escritor de los Hebreos está hablando de causa para poder comparar el tiempo de nosotros con el tiempo de Moisés, de cómo Moisés optó por seguir a Dios y abandonarlo todo, pues tenía la mirada puesta en gran recompensa que recibiría. Y nosotros hemos perdido el punto de vista de cuál es la recompensa que vamos a obtener cuando pasemos de esta vida. Porque el problema que tenemos es que creemos que no nos vamos a morir y queremos disfrutar de la gloria de este lado y un poquito más después que pasemos para el otro lado. Pastora, comparando lo que Moisés sacrificó ahí, nosotros no queremos sacrificar ni siquiera nuestras comodidades. Por supuesto, eso es lo que estoy tratando mira, nosotros tenemos una agenda, todos nosotros tenemos una agenda. Y usualmente nos molestamos cuando interfieren con nuestra agenda. Cuando nos presionan a hacer cosas que están fuera de lo que nosotros teníamos planeado hacer. Porque nos amamos tanto que queremos hacer las cosas a nuestro tiempo, a nuestra manera y a nuestra satisfacción. Sin embargo, aquí nosotros vemos que Moisés renunció a todo eso. Y puede que porque es que leemos la Biblia y la leemos de una manera tan superficial que no nos metemos en ella para identificar todo lo que Moisés, a todo lo que él renunció por una causa. Cuando él se fue de Egipto, se fue sin nada. Sin nada. Y sigue diciendo el escritor, Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y sigue diciendo, él ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de la puerta para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones.
Moisés lo que estaba era con los ojos puestos en la mira a hacer lo que Dios le decía. Y cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, vemos, porque a nosotros nos encantan las historias, cómo comienzan y cómo terminan. Pero cuando Moisés fue por primera vez, el temor que Moisés tenía, pero ¿cómo yo voy a decirle que fuiste tú que me dijiste que tú le ibas a libertar? Y cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, vemos que la primera vez que él le dijo al faraón que quería que dejara ir a su pueblo para servirle a su Dios en el desierto, el faraón dijo, miren, duplíquenle el trabajo a esa gente. Es más, no le vamos a dar los ladrillos. Ellos van a tener que buscar los materiales para los ladrillos. Duplíquenle el trabajo. Y hubieron personas que sabían que era por la iniciativa de Moisés que ellos habían llegado hasta ahí, de las leyes, cómo habían cambiado. Y dice que una vez cuando Moisés fue donde el faraón, había un grupo que estaba saliendo, porque ese grupo había ido donde el faraón a decirle, pero ¿y cómo tú crees que nosotros podemos hacer este trabajo? Y dice la Biblia que se encontraron Moisés entrando y los otros saliendo de resolver el problema. Y se encontraron ahí, viendo la persona que era quien le había ocasionado el problema de tener trabajos dobles. Porque cuando están en Egipto, cuando están en el desierto, le dicen claramente, nosotros te dijimos a ti que nosotros no queríamos venir para acá. Sin embargo, Moisés no le importó enfrentarse al pueblo para cumplir con lo que Dios decía. Moisés es la tipología. La tipología, cuando se habla de este término, se habla de algo que es similar. Moisés es la tipología de Cristo. Y al igual que Cristo, Moisés fue el mediador del pacto. Y ya desde su nacimiento, en el año 1525 antes de Cristo, se vislumbra un parecido en el contexto, pues en medio de ambos nacimientos hubo un rey opresor, en el nacimiento de Moisés y en el nacimiento de Cristo. En el caso de Moisés se ordena el asesinato de todos los niños hebreos, y en el caso de Jesús, Herodes también manda a que maten a todos los niños menores de 3 años. Pablo lo deja claro que la diferencia entre el pacto de Moisés, que fue mediador, fue temporal y condicional, mientras que el pacto donde Cristo es el mediador es un pacto eterno e incondicional. Como Cristo, Moisés proporcionó redención para su pueblo. Moisés libró al pueblo de Israel de la esclavitud y la servidumbre en Egipto y lo trajo a la tierra prometida de Canaán. Y Cristo libra a su pueblo de la servidumbre y de la esclavitud del pecado y la condenación y los lleva a la tierra prometida de la vida eterna. Entonces, una de las cosas que nosotros deberíamos de tener en consideración es que si nosotros vimos la historia de Moisés y cuál fue la conclusión de la historia de Moisés, va a pasar lo mismo con la de Cristo. Va a pasar lo mismo. Hubo tanta desobediencia que murieron casi todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años. Murieron todos en el desierto por no obedecer lo que Dios le decía. Al igual que Cristo, Moisés fue un profeta para su pueblo. Habló las palabras de Dios a los israelitas como Cristo lo hizo. Moisés predijo que Dios levantaría otro profeta como él entre el pueblo. Jesús y la iglesia primitiva enseñaban y creían que Cristo era el profeta que Moisés había anunciado en Deuteronomio en el capítulo 18, en el verso 18. Y aquí nosotros vemos en Juan 5:46, estos versículos todos hablan de esa profecía de Moisés, de que vendría uno que iba a ser mayor que él. Si hay alguien, por favor, que lo busque. Juan capítulo 5, vamos a leer uno solo, nada más para que ustedes ojeen sus Biblias. Juan capítulo 5, versículo 46, el que lo tenga lo puede leer. El que lo encontró, léalo, por favor. Juan capítulo 5, verso 46. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Ok, Cristo está diciendo ahí que Moisés había escrito de que él vendría.
Esto nos da la esperanza de que así como Dios salvó a su pueblo y le dio reposo a través de las acciones de Moisés, también Dios nos salvará y nos dará un reposo eterno en Cristo, ahora y en la vida por venir. Deberíamos de estar felices y tranquilos esperando que ese día llegue. Aunque Jesús es como Moisés en muchas maneras, Él es también mayor que Moisés. Jesús condujo a su pueblo a través de un éxodo mayor, no de la mera esclavitud física en Egipto, sino más bien de la esclavitud eterna del pecado y de la muerte. El relato de Lucas de la transfiguración señala que Moisés y Elías estaban conversando con Jesús transfigurado y la sustancia de su conversión estaba centrada en la partida. En este versículo de Lucas 9:31, lo que habla es de esto, enfatiza en esta palabra, la palabra partida. Más tarde, Fernando, para que no se me entretenga. La palabra partida. Y la palabra partida en griego, miren lo que significa. ¿Qué significa? Las mismas palabras. Jesús guió un éxodo de su pueblo, pero no fue a través de las aguas del Mar Rojo, fue a través del horror de la cruz y de su experiencia de la ira divina a nuestro favor. Es por esto que Hebreos 8:6 declara que Jesús es el mediador del nuevo y mejor pacto. Él es la palabra final y definitiva para su pueblo. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Estas son las declaraciones de Lucas 9:31. Ahora es que nosotros vamos a entrar en Deuteronomio. Todo eso era una introducción para que nosotros conociéramos un poquito de la vida de Moisés. ¿Alguien lo lee, por favor? Moisés, Deuteronomio capítulo 32, del versículo 44 al 47. Léanlo de ahí, por favor. Entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras en ese canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas las palabras al pueblo de Israel, agregó: toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedece, disfrutará de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el... ¿Alguien me puede decir qué puede entender por eso? Ah, vamos, denle. No tienen que ser teólogos. Aquí hay cosas muy sencillas, como por ejemplo, estamos hablando de un hombre que se va a morir y él está diciendo las últimas palabras de su vida. Ya a él le queda poco para morir. Y él está diciendo aquí que está haciendo, mire, toma en serio cada una de estas advertencias, transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, muchas veces la gente no se quiere morir. A la gente le encanta decir que va a durar, qué sé yo, ¿cuántos años? ¿Ustedes quieren que les dé un secreto? Pagando biles. No, eso tiene un tiempo, Carmen. La vida todo es un proceso. Porque si el ser humano se organiza, sabe, todos los préstamos caducan. Lo único que uno tiene que concentrarse para terminar de pagar esas deudas. Por ejemplo, cuando uno compra una casa aquí, esa casa dura 30 años para tú pagarla. Ese es el programa. 30 años para tú pagarla. La esperanza es que después de los 30 años ya tú no vas a volver a pagar más esa casa. Eso es un bill que tú te vas a quitar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me han enseñado como pastor es que después de los 55 años, el pastor no puede endeudarse. Tiene que ir saliendo de deudas, porque tiene que trabajar para su retiro. Eso significa que hay un lapso de tiempo para tú hacer tus inversiones. Yo no puedo a esta altura de mi vida comenzar a meterme en deudas. Yo a esta altura de mi vida ya no puedo. Dígame que me den 30 años para yo pagar. Tendría que tener la dicha de Fernández y de Liliana para yo llegar casi a los 90 años. Pero
aquí hay una buena noticia. Cuando ya tú has terminado de pagar tus biles, cuando ya tú estás en tu retiro. Tú sabes, yo conozco personas que el día después de haberse retirado se han muerto. Sí. Así es. Al next day, no cogieron el primer cheque. Sí. Al next day se mueren. Y se pasaron toda su vida trabajando y cuando ya han hecho todos sus planes y ya tienen el seguro aprobado, se mueren al otro día. Yo he estado cerca con personas que han perdido familiares de esa manera. Por eso Entonces, Manoli no quería Retirarse, sí. No, Hay gente que no, no no, quiere no. retirarse por eso. no, pero ahora, aquí hay una clave. Yo le voy a decir a ustedes cómo tener una larga vida. Ah, si tú obedeces estas instrucciones, que no son palabras vacías, que son vida, si tú las obedeces, tú vas a disfrutar de muchos años. O sea, después de eso. Sí, tú obedeces. Es lo que yo interpreté al leer eso, es que significa que todo lo que él estaba hablando y todos los mensajes que él estaba diciendo en cuanto a Dios, Ajá. en cuanto a la palabra, eso era la vida. Sí. Eso era lo que... Es que lo es. Claro que sí. Eso es lo que nos va a dar la vida eterna. Y que como él estaba tan seguro de eso y él había saboreado ya esa palabra, esa sensación, cuéntenla, díganla a sus hijos como si fuera eso, porque de eso es que los hijos también van a ver. Pero mire lo que dice ahí. Díselo a tus hijos como una orden. Como una orden para que lo obedezcan. No opcional. Como una orden. Pastora, que ella dice que vamos en la vida eterna, eso es verdad, pero ahí se No, pero esto es la vida terrenal. refiriendo a la Sí, vida, sí, a la Esto es la vida aquí. terrenal. Sí, para Porque- vivir, ahí dice una parte, son tu vida, si las obedeces disfrutará muchos años en la tierra. en la tierra. Por ejemplo, el pensamiento antiguo es que una persona, es más, le voy a dar una clave a los que no tienen 50 años. En el pensamiento antiguo, cuando una persona cumple 50 años, puede celebrar como si fueran sus 15. Porque está exonerado de lo que se llama la muerte caret. La muerte caret es una muerte que le llega a la persona antes de los 50 años. Y una persona que muere antes de los 50 años, según el pensamiento del judío, es una persona que murió bajo maldición o muerte caret, le llaman ellos, que es una muerte antes de tiempo. Y cuando uno cumple 50 años, yo tengo hasta un escrito que me mandó una judía cuando yo cumplí 50 años. Cuando uno cumple 50 años, es como si Dios te hubiera dicho, te regalé, te los regalé, pasaste la prueba de la muerte caret. Cuando se cumplen los 50. O sea que si usted tiene más de 50, los que no tienen 50, pídanle al Señor que no le llegue la muerte. Yo desde que cumplí los 50, yo dije que ya ese era un overtime que yo estaba viviendo. Así es, así es. Pero pastores y los apóstoles y Esteban y todo eso que murieron jóvenes. Como mártires. Eso aplica eso. No, porque mira, acuérdate que ellos tenían unos propósitos definidos. Propósitos definidos. Todos ellos. Y la Biblia, Jesucristo lo advirtió. ¿A qué edad murió Cristo? 33 y algo. Murió él. Entonces, los apóstoles también. El apóstol que más viejo murió fue Juan. Y él se lo dijo a Pedro. Que incluso, estudiando yo el tema, que voy a entrar más profundamente ahora con el tema de la muerte, investigando yo de personas que no fueron muertas, sino que fueron arrebatadas, hay intérpretes que dicen que Juan fue uno de ellos. No hay. ¿Qué fue uno de qué? No hay pruebas de eso. O sea, pero hay personas que especulan de esto, de que Juan no fue a la muerte, sino que fue llevado. Y esto lo traen ellos de cuando Jesucristo les dijo a Pedro esas palabras, de que todos creían, dicen el mismo evangelio de Juan, que todos creían que la muerte no tocaría a Juan ¿Cuántos años tenía él cuando murió, pastor? Era un anciano, 90 y algo. Juan. Y fue el más joven. Digo, Ay, Dios mío. vengo a mi mente ahora, creo que Moisés murió de 132 años. 120. 120. 120. Bueno, pasó 40 en el desierto. Es decir, que él salió
La Biblia también utiliza números que son redondos para. Yo estaba escuchando la explicación de un judío que él dice que los libros de ellos hablan mucho del 3, hablan mucho del 7 y hablan mucho del 40. Por ejemplo, cuando usted lee, dice que David gobernó 40 años, que Salomón gobernó 40 años y que Saúl también gobernó 40 años. Y hay unos números y ellos dicen que es para que a uno no se le olvide. Pero Moisés murió de 120, porque él fue llamado cuando tenía 80 y duró 40 años, 120 años. Bien, esta es la segunda parte y ahí nosotros ¿Y su cuerpo terminamos. desapareció? ¿Quién? ¿Y su cuerpo desapareció? Vamos para allá, porque es la muerte del que estamos estudiando. Ah. Sí. Aquí terminamos con el capítulo 33 y dice, ese mismo día, cuando Moisés acaba de decirle a ellos esto, Dios le dijo a Moisés, ve a Moab, a las montañas que están al oriente del río, y sube al monte Nebo, que está frente a Jericó. Contempla la tierra de Canaán, la tierra que le doy al pueblo de Israel como su preciada posesión. Entonces morirás allí, en la montaña. Te reunirás con tus antepasados, tal como tu hermano Aarón, quien murió en el monte Hor, y se reunió con sus antepasados, pues los dos me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meriba en Cades, en el desierto de Sin. Allí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel, así que verás la tierra desde lejos, pero no podrás entrar en la tierra que le doy al pueblo de Israel. Wow. 40 años trabajando con un pueblo duro, óyeme, y no pudo ver esa tierra. Tanto que él habló de esa tierra prometida y no pudo entrar a la tierra prometida. Se lo pidió y se lo pidió. Se lo pidió tantas veces, tantas veces. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, no entrarás. Miren todas las veces que Dios le dijo que no iba a entrar. Todas esas veces, todas esas fueron oraciones. Y le decía que no vas a entrar. No vas a entrar. Tú sabes lo, Señor, por favor, yo quiero verlo. Si tú quieres, llévame después que entra. Te dije que no. Como él dice que sí, dice que no. Hay cosas que Dios dice que no. Y usted puede hacer lo que quiera y es que no. Usted puede saltar, patalear, hacer lo que usted quiera, pero si Él dijo que no, es que no. Mire, esto aquí, Dios me dio la oportunidad de ir 2 veces a este sitio, en Jordania, en la cúspide del monte Nebo. Y esto es un mosaico que está justamente es como si fuera el mapa de donde Dios le dijo a Moisés que fuera a morir en este sitio. Wow. En este mapa está toda la tierra prometida. Y aquí está, esto lo tienen ellos como un mosaico. Y aquí está la cantidad, miren, 50 kilómetros de Belén, 47 de Herodión, 65 de Hebrón, del mar de Tiberíades o el mar de Galilea, 106 kilómetros, Jericó, Jerusalén, 46 kilómetros, de ahí se veía toda la tierra prometida que Dios le dio. Y Dios le dijo, sube ahí. El primer viaje que fuimos ahí. Sí. Pastor, y se ve, nosotros no fuimos ahí, ¿verdad? No. No. Pero usted lo pudo ver todo. Sí, así, claro que sí. Ay, Claro que sí. Eso está ahí para que uno se ubique donde uno está y te pone la dirección de donde están todos los sitios. Entonces, eso es lo que se ve cuando tú estás allá arriba. Esa panorámica es lo que tú ves en medio de ese desierto. Toda esa carreterita la tiene uno que subir para llegar al monte Nebo, pero toda esa parte por ahí es donde está la tierra prometida. la vio de lejos. La vio de lejos. Porque no entró, pero ese es lo único No en la puse- Biblia que yo siempre digo, wow. Porque no estaba para él pisar esa Pero, tierra. pero no terminamos aquí. Vamos a seguir. Obviamente Moisés no registró su propia muerte porque es obvio que fue otra persona que escribió y lo añadió a lo que él había escrito. Se dice que fue Josué el que pudo haber escrito el final de Moisés, el final de su vida. Entonces Moisés dice en Deuteronomio, les dije que del capítulo 33 tuve que irme al capítulo 34, porque el capítulo 33 lo que habla es de las bendiciones de las 12 tribus. Pero el capítulo 34 continúa son 10 versículos
describiendo la muerte de Moisés. Por lo pronto, hoy yo voy a terminar el capítulo 32 y el capítulo 34 y nuestra última clase de Deuteronomio, que vamos a hacer una fiesta ese día, van a ser las bendiciones de las tribus. Capítulo 34, versos 1 y 4. Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab. Tranquilito fue él, tú sabes lo que es eso, y despidiéndose de su gente que está frente a Jericó. El Señor le mostró todo el territorio, como ya yo le mostré a ustedes, desde Galaad hasta tan lejos como Dan, toda la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá que se extiende hasta el mar Mediterráneo, el Negev y el valle del Jordán junto con Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac. Esto para llorar. Le daré a tu descendencia. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Uy, eso me Pero ¿por confunde. qué, pastora? Hay cosas que no se le puede cuestionar a Dios. Oh, no, yo se la estoy preguntando. No, a Dios no se le puede cuestionar lo que Él dice. Entonces, el verso 5 y 8 continúa diciendo: así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho. Oigan, el Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab. Pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. ¿Y qué tal si es que está en la tierra prometida? Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. Eso quiere decir que él pudo ver todo. Aparte de que yo sé que Dios también le puso telescopio en sus ojos para que él pudiera ver bien. Que él no vio como yo vi. Moisés tuvo telescopio de parte de Dios para él poder hacer una panorámica completa de esa tierra que las tribus de Israel iban a heredar. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado por el duelo. Pastora, Yo aprendí hoy. ¿Eh? En serio. No hemos terminado todavía. No, pero quiero lo que puedo percibir en mi espíritu. Porque para mí era muy duro eso, que él no pudo entrar. Pero ¿sabe qué, pastor? Ahora entiendo, digo, él no entró, pero él fue muy privilegiado en ser escogido de Hay más privilegio que yo le voy a mostrar ahora. bueno, Eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. ok, pero ya Bien. lo entendí, un privilegio. Vamos. Nunca más, escuchen esto, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Aquí viene cuando él muere. Dice Judas, que tiene un solo capítulo, en el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Cuando Moisés muere, no hay nadie que lo recoja. Y Dios envió a el arcángel del cielo, el arcángel Miguel, a que lo recogiera a él mismo y se lo llevara. Hay una corriente mística en el judaísmo, que esa corriente mística habla de muchas cosas que son bien esotéricas, muy profundas. Yo no me gusta como enfatizar mucho en eso, porque yo de vez en cuando investigo, pero no para venir a dárselo a ustedes, sino para mí. Aquí nosotros vemos, como que wow. Aquí nosotros vemos, cuando nosotros morimos, hay un ángel que viene a recoger nuestra alma. Pero cuando murió Moisés, fue un arcángel que descendió del cielo a buscar su cuerpo.
Que no lo mete. Que no. Cada uno tiene su... Cuando ese arcángel, yo lo que estoy hablando en cuanto a lo grande que era. a la altura. Ok. Porque un arcángel- Cuando el arcángel, tengo mucha panorámica y tengo que terminarla, me quedan 11. Cuando el arcángel descendió, las escrituras nos dicen que el diablo también, porque quería el cuerpo de Moisés. Hay comentaristas que dicen que Dios no permitió que ningún ser humano viera dónde estaba Moisés, sino que él se iba a encargar de recoger su cuerpo y todo eso, porque el hombre es tan idólatra que se atrevía a hacer una adoración a Moisés. Sí, sabe. A ver, hubiera hecho una estatua, lo que sea. Aarón murió y hay un sitio específico en Jordania que se llama el Monte Or y tienen unas cúpulas con un memorial de Aarón, pero no de Moisés. Moisés era demasiado grande para que el hombre supiera. Entonces, dice que hasta el diablo descendió para buscar el alma de Moisés, el cuerpo de Moisés. Y esto es muy aterrador porque en el momento de nuestra partida va a haber una situación espiritual. Aquí nosotros vemos, en el versículo 9, se refiere a un evento que no se encuentra en ningún otro lugar en las Escrituras. Miguel tuvo que luchar o disputar con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero no se describe lo que eso significa. Otra lucha angelical que nosotros encontramos es mencionada por Daniel, que describe a un ángel que viene a él en una visión, y este ángel llamado Gabriel, en Daniel 8:16 y en Daniel 9:21, le dice a Daniel que él había sido resistido por un demonio llamado el príncipe de Persia, hasta que tuvo que pedir ayuda al ejército del cielo y tuvo que descender este comandante que está aquí, el arcángel Miguel. Estamos hablando de que el arcángel Miguel se describe como el comandante de los ángeles. Aprendemos de Daniel que ángeles y demonios pelean batallas espirituales por las almas de los hombres y también por las naciones, y que los demonios resisten a los ángeles y tratan de impedirle cumplir la voluntad de Dios. Y Judas nos dice que Miguel fue enviado por Dios para tratar alguna manera con el cuerpo de Moisés, el cual Dios mismo había enterrado después de la muerte de Moisés. Por ejemplo, así como Daniel nos describe que había un príncipe de Persia, que había un general de los demonios que gobernaba a Persia, todos los países o las naciones tienen un principado de maldad que los gobierna. Lo grande es que la gente está muy ausente, porque la gente es tan materialista que se cree que lo único que existe es lo visual. Pero el mundo espiritual es mayor que el mundo físico. Muchísimo mayor. Acuérdense cuando Cristo estaba en el Getsemaní, que Pedro le cortó la oreja al soldado del sumo sacerdote. Y Cristo le contesta: mira, si yo quisiera, yo mandara a buscar 6 legiones de ángeles para que me defendieran. ¿Sabe que una legión de ángeles eran 3,000 hombres de los soldados, hasta 9,000, hasta 6,000, perdón, podían ser? ¿Usted sabe la cantidad de ángeles que Cristo está diciendo que él podía venir nada más para que lo defendiera? La semana pasada nosotros hablamos de que 185,000 personas habían muerto por un solo ángel que había peleado a favor del pueblo de Israel. ¿Recuerdan que la semana pasada nosotros hablamos de eso? Un solo ángel mató a 185,000 soldados del ejército siriano, de Siria. Entonces, aquí nosotros vemos que cada nación tiene un principado. ¿Y cuál es el principado? Por ejemplo, hay demonios de lujuria y van subiendo de rango, subiendo de rango y subiendo de rango. Y esos generales que gobiernan toda una nación se caracteriza por lo que la nación ha pedido.
Por ejemplo, cuando se practican muchos pecados sexuales, ahí lo que tienen es un demonio, un general de demonios, que lo que instiga es a que haya más promiscuidad. Pero, no, voy a pasar eso. Arcángel, la palabra arcángel, solo se menciona 2 veces en las Escrituras. Y la primera es cuando se habla de la venida de Jesucristo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice, porque el Señor mismo, cuando se vaya a acabar todo, con voz de mando, con voz de arcángel, o sea que es un arcángel que viene, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es un arcángel que viene como el general de las huestes celestiales en ese momento. Y la otra palabra nosotros la encontramos aquí en Judas, que contendía con el diablo disputando con Moisés. Ahora, hay otro versículo que se me olvidó traer, lo que está en Apocalipsis, que habla de arcángel. Pero la palabra arcángel viene de una palabra griega, archángelos, que significa ángel principal. Y es una palabra compuesta, formada, que lo que significa es jefe o gobernante de ángeles. En varios pasajes de la Biblia se dice que los ángeles tienen una jerarquía de liderazgo y un arcángel es el líder de los ángeles. Daniel 10:21, un ángel describe al arcángel Miguel como el príncipe de ustedes. Puesto que Daniel es judío, nosotros tomamos esta declaración del ángel en el sentido de que Miguel está encargado de supervisar el pueblo judío. Ustedes ven lo que yo les digo, que así como hay principados de demonios, también hay ángeles que se encargan de cuidar naciones. Por ejemplo, aquí nosotros vemos en Daniel 10:21, donde se le dice a Daniel que el arcángel Miguel es el protector de Israel. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Daniel 12:1 también dice, confirma esta interpretación, llamando a Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Tal vez a otros arcángeles se le encomiende la tarea de proteger a otras naciones, pero en las Escrituras no lo identifican. Los ángeles caídos también tienen territorios, pues Daniel menciona al príncipe de Grecia espiritual o un príncipe de Persia espiritual que se oponen al santo que trajo el mensaje. O sea que mientras nosotros estamos aquí estudiando, hay ángeles que tienen peleas en lo espiritual. Cuando ellos vienen a hacer el trabajo de Dios, los ángeles entonces se enfrentan de rango a rango. No es como con nosotros, se enfrentan de rango a rango. Y en la pelea que hubo entre Gabriel para poder ir a darle un mensaje a Daniel, el príncipe de Persia se lo impidió, o sea, que tenía más jerarquía que Gabriel. Y él declara que él tuvo que pedir ayuda, entonces ahí descendió el arcángel Miguel para derrotar el príncipe de Persia. Pastor, una pregunta, ¿los ángeles caídos son malos? Sí, claro. Ahora, una de las cosas por la cual nosotros, por ejemplo, los protestantes hablamos poco del tema de los ángeles es porque cuando se hablaba del poder que tenían y que está en acción con nosotros, porque el libro de los Hebreos dicen que ellos están al lado de nosotros para ministrarnos, era que la gente comenzaba a pedirle a los ángeles. Y para poder quitar esas creencias de las personas, entonces lo que se hizo fue que la iglesia evangélica dejó de hablar de los ángeles. Entonces hay informaciones hermosas por la mala interpretación que se da. Por ejemplo, nosotros no tenemos en el Nuevo Testamento nada que tenga que ver con, por ejemplo, Rafael, que está escrito en el libro de Tobit, y la iglesia católica, por ejemplo, habla de Rafael. El judío también habla de Rafael, del ángel Rafael. Y ellos dicen que ese es el ángel que Dios, es el ángel de la medicina.
Pero ¿qué pasa? Que la gente comenzaba a pedirle a Rafael para que lo sanara. Y por eso lo quitaron de la ecuación. Lo quitaron de la ecuación porque ¿cuántas veces le vamos a decir a ustedes que los ángeles lo que hacen es que obedecen la autoridad de Dios? Que los ángeles no hacen nada sin que Dios lo mande. Que los ángeles son mensajeros, aunque tengan la jerarquía que tengan, son mensajeros. Y el único que se le debe pedir es a Dios. Y dejaron los ángeles de tener importancia para el pueblo evangélico porque había el temor de que se le pidiera a los ángeles favores. El arcángel Miguel es una de las funciones del arcángel, como se ve en Daniel 10, es participar en las guerras espirituales. Y en Primera de Tesalonicenses, el arcángel participa en el regreso de Cristo por su iglesia. Aquí está la otra cita que yo creí que se me había perdido. Cuando se está hablando de los finales de los tiempos en Apocalipsis, aquí dice que hubo guerra en el cielo. ¿Quién la tuvieron la guerra? El arcángel Miguel. Y sus ángeles lucharon ¿contra quién? ¿Y quién es el dragón y sus ángeles? Satanás. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo, Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. O sea, estamos hablando de que el arcángel Miguel es el comandante de la muerte celestial. Otro, para salirnos un poquito del tema y seguir con el tema de la muerte, otros que no vieron la muerte fueron Enoc, que fue trasladado por no ver la muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay estudios extraoficiales, se llaman apócrifos, que dicen que Moisés fue convertido en un arcángel llamado Metatrón. Eso no está en la Biblia, pero hay muchos escritos antiguos que dicen eso. El profeta Elías también fue llevado en un carro de fuego. Y hay una historia muy hermosa de ese carro de fuego y todo eso. Yo sé que a la iglesia le gusta mucho lo místico, pero tengo 20, me quedan 10 todavía. Pastora, Ajá. una pregunta, ¿por qué no se habla mucho de Enoc? Porque la Biblia no habla mucho de Enoc. Él no era tan importante. Sí, claro, porque era tan justo que Dios se lo llevó sin la muerte, no vio la Pero muerte. entonces, ¿por qué no se habla mucho de él? De él solamente muy poco que se dice en la Biblia. Uy, ¿y qué para dónde fue que yo me quedé? Ok. Lo que hay un libro que Enoc escribió, que dice el libro de Enoc, pero son libros apócrifos, y los libros apócrifos usualmente las iglesias protestantes no lo usan, se usan para uno leer y tener informaciones, pero no. ¿Qué aprendemos nosotros de la muerte de Moisés? Para cada persona, incluso para los más grandes, hay un Jordán que no podemos cruzar, Germania. ¿Cómo fue? No es por eso, sino porque ella dice que a ella siempre le ha tocado que Moisés no pudo ir a la tierra prometida. Entonces, para cada persona, incluso para los más grandes como Moisés, hay un Jordán que no podremos cruzar. Hay una tierra prometida a la que no entraremos y un destino al que no llegaremos. No debes completar la tarea, pero tampoco eres libre para desistir de ella. Lo que nosotros comenzamos, otro lo continuará. Y lo que importa es que comencemos el camino y que no permanezcamos estáticos. Ninguna persona sabe dónde será enterrada. Qué gran contraste entre Moisés y los héroes de otras civilizaciones cuyas tumbas se convirtieron en monumentos, santuarios, lugares de peregrinación. Precisamente para evitar eso, la Torá, que son los 5 libros que nosotros describimos ahorita, explícitamente en que nadie sabe dónde fue enterrado. Y por último, es interesante observar que a pesar de que Moisés nunca pisó la tierra prometida, Germania, durante toda su vida, se le dio una oportunidad para entrar en la tierra prometida después de su muerte.
En el monte de la transfiguración, cuando Jesús Sí. les dio a sus discípulos una prueba de la plenitud de su gloria, lo acompañaron dos personajes del Antiguo Testamento que fueron Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Moisés está hoy en día experimentando el verdadero descanso sabático en Cristo, que todos los cristianos vamos a compartir un día. Así que él sí entró. Él sí entró. Y cuando nosotros leemos en el monte de la transfiguración, Pedro lo vio a él junto con Elías en la tierra, en la misma tierra de Neftalí, que es donde está él. Por supuesto. Entró de muchas maneras. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar.